Buenas noches. Acompáñenos a una bendita lectura de la palabra del Señor a través del libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Voy a leer. Dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Solo un versículo hemos leído esta noche. Si eres cristiano salvo, este versículo es para ti. Amén. Pero si tú te sientes confundido de que eres o no eres salvo, primeramente recibe la salvación. Cree en tu corazón que la sangre que derramó Jesús en la cruz del madero ha limpiado tus pecados, porque así dice la palabra. Relativamente hoy es lunes, por la gracia y la misericordia de Dios. Antes de irnos a descansar, estamos meditando en la palabra. Hoy a través de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Vemos claramente que nos dice la Escritura, el apóstol Juan dice: Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sea nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 10, quiero que me acompañen a la carta de Romanos, capítulo 10, versículo 9. La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es serás salvo? Con la boca se confiesa y con el corazón se acierta de que Jesús nos limpió de nuestros pecados. Él es justo y fiel. Él no es mentiroso como nosotros los humanos, que siempre queremos, ahora sí que cuando nos hacen el mal, nos agarramos de ese dicho bien viejo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y no debe ser así. Cuando alguien nos haga el mal, de nuestra boca lo que puede salir debería de ser la palabra o darle una bendición. Nosotros como justos, cristianos justos, salvos, santos y perfectos, porque todo aquel cristiano que cree en su corazón que Jesús lo limpió de sus pecados, pasa de la potestad de las tinieblas a la luz, y Dios lo ve como justo, como santo y como perfecto. ¿Para qué nuestro Señor resucitó? Aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 4, versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Si Él no hubiese resucitado, nosotros no fuéramos justos. Pero Él resucitó porque la palabra lo dice. Muchas veces no creemos, somos incrédulos, tan incrédulos que no creemos, ¿no? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no creemos esa palabra tan sabia? Siempre tenemos como la mochila, ¿no? Llena de pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo ya nos ha liberado. Fuimos comprados por sangre, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy meditamos en esta palabra, que Jesús es fiel y justo para perdonar, ¿no? Todos nuestros pecados. Nos perdonó a través de su sacrificio en la cruz del madero. Yo, con esta condición que tengo, yo no puedo agradar a Dios, ni agradaría a Dios. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra hace más de 2000 años
para hacer la voluntad del Padre, que a través de Él nosotros seamos, a través de creer en ese sacrificio, seamos hijos de Dios, seamos justos, a través de creer en ese sacrificio, nos ha alcanzado la justicia de Dios. Porque ese era lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a liberarnos de esa carga tan pesada. Dice la palabra, misericordia quiero, no sacrificio. Muchas veces creen que porque la gente hace guerra espiritual, que ayuna ciertas horas, se la pasan horas hincada orando, creen que eso va a ser agrado para Dios, cuando el único agrado está en Jesús. La palabra lo dice, este es mi amado Hijo en quien tengo complacencia. Nosotros solamente es creer, y después de creer, dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vivir conforme a la fe, y eso solamente lo vamos a tener cuando estemos en su iglesia, más que nada. La iglesia está conformada por las almas y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el novio y la iglesia es la novia, nosotros. Pero la iglesia es la congregación de los justos. Alguna vez escuché de una persona que decía, la iglesia es el hospital de los pecadores, pero la iglesia en sí es la congregación de los justos. El pecado y Dios no pueden estar juntos, por eso Dios se separó del hombre. Pero a través de Cristo podemos ser otra vez Dios con nosotros, Emmanuel, como éramos antes. Dios quiere que nosotros dependamos de Él, pero muchas veces nuestra propia condición y naturaleza no nos deja ver más allá. Cuando a una persona se le dice que Jesús ya murió por sus pecados, la otra persona cree que porque ya empieza a sacar conclusiones que no tienen nada que ver y empiezan a decir que uno ya puede hacer lo que quiera. Sí, es cierto, Jesús quitó el pecado del mundo a través de su muerte, pero eso no me da para que yo tenga una vida desenfrenada. Ahora sí que el espíritu redarguye la carne, pero también si aquella persona, aquel hermano se aleja de la fuente de agua viva, que esa es la maldad para Dios, dejar a Dios. Entonces, ese justo, santo, perfecto, pues va a vivir una vida totalmente como el justo Lot. Todos conocemos en qué acabó el justo Lot. El justo Lot estaba Abraham, el siervo de Dios, pero él se dejó llevar por su punto de vista y se alejó y se fue a vivir a otra parte. Entonces, él siendo justo fue rescatado, fue sacado de la ciudad de Sodoma y Gomorra que iban a ser destruidas, pero en el paso del camino, cuando fue sacado de aquella ciudad, fue emborrachado, imagínense, por sus propias hijas. Y él, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? La descendencia de ese encuentro son dos pueblos que son malditos, los amorreos, ¿no? Entonces, vemos claramente la vida del justo Lot, cómo fue que llevó su vida, ¿no? Por haberse apartado. Cuando él quiso predicar las buenas nuevas del Evangelio en aquella ciudad a sus yernos,
¿Qué hicieron sus yernos? Se burlaron de él. No lo vieron con respeto ni nada, sino se burlaron. Entonces nosotros, como ya justos, haber recibido el sello del Espíritu Santo conforme a la promesa, pues ya la salvación es irrevocable. Dice la Escritura en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, cuando tú has sido sellado con la promesa del Espíritu Santo, tú ya la tienes por haber creído, por tener esa certeza en el corazón. Dice Efesios 2:8, que la gracia es un don de Dios, es algo gratis, no tienes nada que hacer, ahí está, solamente es creer en el Salvador de los pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo hasta aquí voy a compartir, espero y me acompañen con una oración. Padre bueno, te doy gracias en esta noche porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Nuestro Señor Jesucristo, fiel y justo para perdonar, ¿no? Nos perdonó de nuestros pecados y Él cambió de lugar. Fuimos comprados por sangre. Por esa sangre que fue derramada en la cruz del madero nos limpió de nuestros pecados, Señor. Te pido por cada una de las personas que escuchan tu palabra, Señor, ten misericordia de ellas. Ábrele los oídos porque puedan escuchar tu palabra, te puedan escuchar a ti más que nada, que conozcan tu corazón. Te pido igual por la ciudad de Cancún, Señor. Ha habido mucho desorden social en las calles, cerca de mi localidad, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que viven en esta ciudad, Padre. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.